Muy buena noche tengan todos ustedes. Les da a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta sesión académica del martes 10 de marzo del 2026. Agradecemos la participación desde luego de todos ustedes, de las personas que nos acompañan en el Presidium y de quienes lo hacen de forma virtual, reiterando nuestra gratitud por su asidua participación en estas sesiones académicas. El tema a presentarse y discutirse el día de hoy es la presentación del libro Dos elogios fúnebres en honor de Fray Antonio Alcalde Ibarriga, Santidad y Legado. Cedo el uso de la voz a la secretaria, la doctora Jessica Marceli Sánchez, para que haga lo propio. Muchas gracias. Muchas gracias, con su venia, presidente. Antes de iniciar, agradecemos a todos los que están aquí presentes poner el modo vibrador o silenciar el celular para no tener interrupciones a lo largo de esta jornada. Muchas gracias de antemano. Me permito presentar al Presidium el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, presidente, la doctora Adriana Ruiz Rasura, expresidenta y comentarista, el maestro Enrique Ibarra Pedrosa, consocio y comentarista, y además agradecemos la presencia en el público del presbítero y doctor Rubén Rodríguez Valderas y el maestro Jorge Alejandro Peña Landeros, ambos compiladores de la obra que hoy se presenta. A continuación, me permito leer una muy breve semblanza de los que comentan esta noche. La doctora Adriana Ruiz Rasura es arquitecta por la Universidad de Guadalajara, con maestría en Historia y doctorado en Humanidades y Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Se desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es coordinadora, fundadora de la Maestría en Gestión y Desarrollo Cultural de la misma institución, programa creado en 2005 y reconocido entre los mejores posgrados del mundo según el ranking Eduniversal Best Master Programs. Ha desarrollado una amplia trayectoria académica como conferencista internacional y es autora de más de 15 libros en el ámbito de la investigación histórica. Ha sido presidenta de nuestra benemérita institución durante el periodo 2020-2021. Asimismo, es miembro del Seminario de Cultura Mexicana y socia fundadora de la Asociación Amigos del Paseo Alcalde en Guadalajara. Entre sus múltiples reconocimientos destacan el galardón Orgullo Académico, el reconocimiento como creadora emérita del FONCA, el Premio Jalisco en Humanidades, el reconocimiento Ciudadana de la República, el Premio Éxito en Excelencia Académica, entre muchos otros. Por su parte, el maestro Enrique Ibarra Pedrosa es maestro en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Es autor y coautor de diversas obras y colaborador editorial en los diarios Mural, El Occidental y Milenio. Es fundador y es rector de la Universidad Siglo XXI y ha desarrollado una destacada trayectoria en distintos ámbitos del servicio público. Entre otros cargos, ha sido integrante del Consejo General del Instituto Federal Electoral, así como del Comité Técnico de Vigilancia del Registro Federal de Electores. En el ámbito gubernamental, ocupó los cargos de regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, secretario general, presidente municipal interino de Guadalajara. Posteriormente, se desempeñó como subsecretario general de Gobierno del Estado y como titular de la Dirección de Apoyo a Instituciones y Organizaciones Políticas de la Gobernación. Asimismo, fue diputado local de Jalisco en 6 distintas legislaturas, donde presidió la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Estudios Legislativos. Para que se escuche. Gracias.
Muy bien. Y más recientemente fungió como secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco, además de presidir el patronato de la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde y ahora del Colegio de Jalisco. Bienvenidos, muchas gracias. Y a continuación cedo el uso de la voz a la doctora Adriana Ruiz Rasura. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buena noche tengan todos ustedes. Con la venia de nuestro presidente, el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga. Es un verdadero honor compartir esta presentación con el maestro Enrique Ibarra Pedrosa, a quien admiro y respeto profundamente. Cuando mi muy querida amiga, la licenciada Marta Vallejo Macías, presidenta de la Asociación Religiosa Amigos de Fray Antonio Alcalde, me invitó a presentar este libro titulado 2 elogios fúnebres en honor de Fray Antonio Alcalde y Barriga, jamás imaginé el fuego que cada sílaba, cada frase encenderían en mí. Debo confesarles que la esencia de mi modo de ser y de pensar se la debo a mi padre, el doctor Amado Ruiz Sánchez, gran investigador de carácter fuerte y corazón tierno. Desde niña lo escuché hablar de Alcalde. Este fraile ha vivido en mí siempre, y lo comento porque la vida hay que vivirla para contarla, decía García Márquez. Al ver y estudiar un documento histórico, nos seduce el mundo de sus silencios. Con el sonido de sus palabras, decía Octavio Paz. Estoy segura que el presbítero y doctor Rubén Rodríguez Valderas, presidente, por cierto, miembro de nuestra querida Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, así como el maestro Jorge Alejandro Peña, director de la Biblioteca de la Universidad de Guadalajara, están haciendo historia. Perdón, de la Universidad Panamericana. Una disculpa, es que este micrófono aquí me pone... Universidades amigas. Son una universidad, exactamente, perdón, una disculpa. De la Universidad Panamericana están haciendo historia con esta riqueza documental que nos presentan. Bienvenidos a esta su casa. Este libro tiene alma y resguarda el alma de quienes escribieron, vivieron y soñaron. El cardenal Francisco Robles Ortega atinadamente hace hincapié en la vida religiosa de Alcalde, origen fecundo de una obra de fe, cultura y caridad. El canónigo Guadalupe Dueñas Gómez, aquí presente, bienvenido, nos comenta acerca de las dificultades de diversa índole por las que ha transcurrido el proceso de canonización de Fray Antonio Alcalde desde su beatificación en 1994. Nuestro gobernador, Pablo Lemus Navarro, menciona acerca de la estructura sólida que construyó Alcalde para el bien común, donde para sanar... Ay, qué bueno, gracias, Jessica. Bueno, nuestro gobernador Pablo Lemus Navarro menciona acerca de la estructura sólida que construyó Alcalde para el bien común, donde para sanar se requieren médicos. La justicia florece con la educación y la compasión alcanza su plenitud al traducirse en reglas, oficios y presupuestos, convirtiendo lo anterior en una forma de gobierno del alma. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez nos recuerda que un día 3 de mayo de 1794 nació el Hospital Real de San Miguel de Belén, ejemplo viviente de trabajo durante 232 años, siendo impresionante el estimado de cifras anuales de los últimos 3 años con más de 70,000 pacientes hospitalizados, 60,000 cirugías de especialidad y alta especialidad y más de 133,000 pacientes atendidos en urgencias. Datos todos estos por demás impactantes acerca de esta benemérita institución nombrada así por el Congreso del Estado de Jalisco en el 2015. Escuchamos el alma de la maestra Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, quien escribe que con Alcalde llegó una forma distinta de estar en este mundo, una fe tejida en actos, una vocación para dignificar la vida de quienes nada tenían. Nos recuerda las 158 viviendas llamadas las cuadritas, las cuales alojaban a 1,500 personas, porque el derecho y el techo nos corresponde a todos.
la maestra Carla Planter Pérez, rectora general de la Benemérita Universidad de Guadalajara, orgullosamente señala que nuestra institución constituye una de sus más significativas herencias, ya que gracias al proyecto educativo que impulsó alcalde, la inclusión, la justicia social y el servicio a la comunidad son nuestros principales rectores. Nuestro agradecimiento profundo al doctor Abraham Mendoza Andrade, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, por el gran apoyo dado para que con esta publicación nuestro espíritu crezca y se fortalezca. Así lo externó cuando escribe que Fray Antonio Alcalde vivió con hondura humana, generosidad social y plena conciencia con su vocación, ya que rescatar la memoria de aquellos que han sido ejemplares es una forma profunda de educar, dialogar con la historia y proyectar hacia el futuro los valores que verdaderamente transforman. Finalmente, la doctora Ana Rita Valero de la Sociedad Mexicana de Ciencia, Arte y Fe señala que este libro es un acto de justicia para Fray Antonio. Leer, dialogar, reflexionar sobre los documentos que integran esta edición me mantuvieron en vela varios días. José Apolinario Vizcarra, marqués de Pánuco, título nobiliario que heredó de su progenitor, fue ordenado sacerdote por Fray Antonio Alcalde. Llegó a ser rector del Seminario de Guadalajara, prebendado de la catedral y además impartió la cátedra de Prima Teológica en la Real Universidad de Guadalajara. Seguramente fue muy cercano al obispo, ya que en su oración fúnebre, escrita en latín, lo menciona por su nombre de pila, Antonio. Cito: la provincia de la Nueva Galicia, antaño débil e inestable, había florecido y crecido en santidad por los consejos y oficios del bondadosísimo Antonio, que pronto dieron fruto. Antonio no brilló por riquezas mundanas, tampoco le fueron necesarias, pues en él resplandeció la grandeza por encima de tales dones. Cierro cita. José Apolinario, me puse yo a pensar, ¿por qué le llamaba Antonio? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues cuando él lo nombran, es ordenado sacerdote, Apolinario tenía 30 años, pero el obispo tenía 80. Entonces seguramente surgió una relación muy cercana entre ellos dos, donde el obispo le autorizó que lo llamara por su nombre. Y así en todo el documento encontramos Antonio y Antonio. Es la primera vez en todos los documentos que yo he estudiado de Fray Antonio Alcalde que alguien lo llama así. Debo hacer mención que en esta oración fúnebre es un grito de rebeldía y señalamiento, preguntándole a la sociedad tanto de Yucatán como de la Nueva Galicia acerca de la obra religiosa, civil y educativa. Y así lo pone en el documento. ¿Quién sino Antonio atendió al pobre, al hambriento? ¿Quién lo superó en templanza? ¿Quién entre los afligidos y desesperados en busca de justicia, Antonio no reivindicó en sus desgracias? ¿Quién sino Antonio estableció sólidas barreras contra la ambición pestilente que cautelosamente se infiltra en los corazones humanos y los corroe? Vean el nivel de señalamiento que hace precisamente Apolinario en esta oración fúnebre. Líneas más adelante, don Juan Joseph Moreno Pisano, su albacea, nos presenta una detallada relación de las donaciones, limosnas y fundaciones durante el obispado ejercido en la Nueva Galicia, por un total, como ya hemos sabido, de 1 millón de pesos de aquella época. El trabajo humaniza al mundo y esta humanización es lo que le confiere sentido. Decir esto me hace volver de nuevo mis ojos hacia Octavio Paz. Y sí, en el pasaje sacado del libro privado de apuntes que tenía el ilustrísimo difunto, constatamos el intenso trabajo realizado. Ahí escuchamos la voz determinante y recia del obispo Antonio Alcalde. Cito: confieso que esta distribución de rentas, que solo tenía reservada en mi conciencia y en el tesoro de Dios nuestro Señor, a fin de evitar toda vanagloria, que ligeramente hiere, ligeramente vuela, pero es muy grave la herida que deja,
solo compelido de la necesidad y obviar después de mi fallecimiento a la malicia que pueda sobrevivir de alguno o de algunos hombres que, mal contentos con la luz, aman las tinieblas con capa de celo y dan por hecho lo que su pasión o imaginación les figura de su desempeño. Estos podrán recurrir a averiguar al sujeto a quienes he dado dichas partidas. Cierro cita. Chequen ustedes todo esto que él pone ahí. Y entonces Moreno Pisano lo describe así, que me impactó. Y él dice, cito, su afabilidad no le quitaba usar de un agrio semblante para desembarazarse de pretensiones inoportunas e injustas, o de un ceño áspero y terrible para reprimir y castigar las obras infructuosas de las tinieblas, libertándolo de visitas inútiles, de conversaciones peligrosas y de otros innumerables enemigos que lo rodeaban. Cierro cita. Al leer esto, lo imagino sentado, analizando muchas veces las insensateces de un interlocutor donde se oía el callar del obispo. Porque, y me remito a nuestra séptima musa, Sor Juana, quien sabiamente escribió, callar no es no saber qué decir, sino es no saber en voces lo que mucho hay que decir. Pasaron 100 años desde su muerte y con ese motivo el doctor don Atenógenes Silva, obispo de Colima, predicó un elogio fúnebre en la Catedral de Guadalajara, donde lo describe como el apóstol de la ciencia, que de un modo tan magnífico formó la inteligencia y el corazón de su grey. Este magnífico libro evoca la memoria y la imaginación, diría Borges. No puedo cerrar mi disertación sin recordar las palabras que escribió mi padre en 1982. El que educa, liberta, y Antonio Alcalde es esencialmente un libertador. Es el más grande enemigo del oscurantismo social, porque despierta al pueblo a la vida de la libertad instruyéndolo. Y, no solo eso, curar el dolor ajeno es abrir las puertas de la salud, y así, todo aquel que se esfuerce por mejorar la salud social es un benefactor, es un visionario, es un hombre que trasciende en el devenir social. Que la huella imborrable del obispo Antonio Alcalde anide en nuestros corazones y nos guíe en la transitoriedad de la vida. Muchas gracias. ¿Sí? ¿O lo quieres presentar? ¿No? Muy buenas noches a todas y a todos. Es una verdadera distinción para el de la voz compartir este estrado con el presidente de nuestra benemérita institución, el doctor Rodrigo Ramos, por supuesto con nuestra secretaria general de la misma, Jessica Marchelli, y con mi preopinante, que por supuesto con su erudición poco me dejó de adicionar sobre lo que nos concita el día de hoy. Primeramente, quiero agradecer también la generosidad de quienes integran la causa de canonización y beatificación de Fray Antonio Alcalde por esta invitación a prologar este libro y a estar con ustedes conversando en esta noche. Gracias al señor presbítero Rubén Rodríguez Valderas, al padre párroco del santuario José Guadalupe Dueñas y a la secretaria de dicha causa, la señora Marta Vallejo. Y por supuesto una felicitación a quien editó este espléndido libro, a la Universidad Panamericana, y aquí está presente en representación de dicha institución Jorge Alejandro Peña. Déjenme decirles que es un libro de veras extraordinariamente didáctico,
no era muy sencillo su ejercicio porque transcribe con fidelidad las oraciones, los elogios fúnebres de quienes los pronunciaron en noviembre de 1792, y me llamó la atención un elogio fúnebre 100 años después del fallecimiento del señor alcalde, y el sermón de Joseph Moreno, y el libro está muy didáctico porque conserva sus expresiones en latín, que yo creo que aquí casi me atrevo a decir, de los pocos que podrían leerlo, además del padre Valderas y el señor Dueñas, de Tomás de Híjar, pues yo de niño como acólito me sabía el Paternoster, pero no el texto de los 3 documentos que están aquí. Y va poniendo en todos los márgenes de las hojas, en cada una de ellas, un acucioso seguimiento de notas y anotaciones, con mucha puntualidad. Y es de los pocos libros donde al principio se dice, y además subrayamos lo que en nuestro juicio es más relevante. De veras, yo no había leído un libro que se te dijera y te lo dieran ya subrayado, lo cual te anima y te orienta mucho en su lectura. Por ello, Jorge Alejandro, no sé cómo le harás para que este libro pueda ser adquirido, no sé si en la universidad, tengo entendido que se va a presentar también pasado mañana en esta institución, porque de veras vale la pena tener el libro, además por el contenido que ya aquí la doctora, con su erudición, nos comentaba. ¿Qué les compartiría el de la voz, además de lo que ya se mencionaba aquí por la doctora Adriana? En el libro me llamó la atención una definición espléndida que hacen de Fray Antonio Alcalde. Fue un hombre de oración y de acción. Eso es maravilloso, o sea, una conjunción entre la oración, pero no solamente, más adelante se dice, no se quedó en la abstracción de la santidad, sino que ese fervor, esa religión, lo llevó a hacer obras con sus semejantes, en cuanto a alimentación, en cuanto a educación, en cuanto a salud, y en cuanto a la misericordia, y en cuanto a la caridad. Por eso me llama la atención también la diferencia entre los dos elogios fúnebres, pero es muy fácil entenderlo. El elogio de José Apolinario Vizcarra, marqués de Pánuco, de estirpe noble, ya lo mencionaba la doctora, heredó ese título nobiliario de su progenitor, fue recién del fallecimiento de Alcalde. Alcalde fallece en agosto de ese año y este elogio fúnebre se da el 5 de noviembre. Y vale la pena señalar también, la mayoría de quienes han estudiado este tema coinciden que esa oración, ese elogio fúnebre, fue la primera obra impresa con la apertura de la imprenta aquí en la ciudad de Guadalajara. Hay que recordar la imprenta, que fue una revolución en la historia de la humanidad, en el conocimiento, si mal no recuerdo, en 1444, por Gutenberg, aquí en Guadalajara, que no era la ciudad más importante de la Nueva Galicia, fue la cuarta ciudad en la que se estableció una imprenta. Por supuesto, fue la Ciudad de México, la ciudad de Puebla, la ciudad de Oaxaca, y aquí fue la cuarta imprenta a cargo de Mariano Valdés Telles Girón. Valdés Telles Girón. Y la primera obra, coinciden en eso los historiadores, que se imprimió fue precisamente el elogio fúnebre de el José Apolinario Vizcarra. ¿Cuál es la diferencia entre ese elogio fúnebre y también llama poderosamente la atención que un varón, después de fallecido, a los 100 años cabalísticamente se da otro elogio? El elogio
del doctor Atenógenes Silva, obispo de Colima, como ya se mencionó aquí. El elogio del primero de ellos se da en la inmediatez del fallecimiento. Él se duele de que la providencia no lo haya dejado más años, afirma, sabíamos que no era inmortal, era un mortal como todos, pero no nos lo dejó más años. Posteriormente, 100 años después, Atenógenes Silva hace una lectura muy interesante y dice, Fray Antonio Alcalde fue un hombre del siglo XVIII. Así lo define y me llama mucho la atención. Hay un aspecto que poco se comenta de Fray Antonio Alcalde, que viene por supuesto en sus elogios. Alcalde lo conocemos como benefactor, como transformador, como gente solidaria, como gente profundamente espiritual, de una austeridad, de una humildad extrema y todo generosidad. Pero poco se habla de que Alcalde impartió durante 26 años las cátedras de filosofía y de teología. Eso es extraordinario porque es una arista poco conocida, es una arista poco comentada. En San Pablo de Valverde da esas clases, filosofía, teología, y posteriormente aquí en México también sigue atento a la enseñanza. Cuando es nombrado obispo de Yucatán por Carlos III, que en la memoria y en la asociación que hace, y es un pasaje conocido, que lo ubica en su celda, en plena austeridad, en la oración, con la calavera, para recordar y tener presente que somos seres humanos y que nuestra vida es transitoria en este mundo, y lo nombra obispo de Yucatán. Allí en Yucatán, y la doctora me ha comentado, ha hecho viajes de estudio a Yucatán sobre la obra de Fray Antonio Alcalde. Allí ejerce esa vocación y ese obispado durante 8 años, y también ahí dejó una impronta extraordinaria. Hay un registro, y así viene en los elogios. Alcalde visitó, recorrió toda la diócesis, que entonces pues, era una gran distancia y era compleja y era expuesta, porque eran pueblos originarios, eran los caudalosos ríos, tenían que hacer también el viaje en travesías oceánicas, y simplemente de Mérida a Villahermosa, lo que hoy es Tabasco, son 465 kilómetros, y así quedan asentados en el elogio fúnebre. Posteriormente, ahí también, Alcalde, atento a los temas de salud, funda, establece el Hospital de San Juan de Dios, que tuvo una gran relevancia en la península yucateca. Y cuando se encontraba en la Ciudad de México, en el Cuarto Concilio, creo que esa es la terminación o la denominación, le llega el nombramiento para obispo de Guadalajara por el propio Carlos III. Y llama la atención en algunos de los biógrafos de Alcalde, porque dicen cómo lo nombran obispo si nunca hizo antesala con los ministros, si nunca acudió ni tuvo petición ni audiencia con los poderosos de la península ibérica, de las Cortes de España. Todo es por la asociación y la impresión y el conocimiento del rey, que le encarga los obispados, primero el de Guadalajara, el de Valladolid, el de Mérida y posteriormente el de Guadalajara. Sabemos aquí Alcalde ejerce ese obispado durante 20 años, de 1771 a 1792, año de su fallecimiento. Es extraordinario lo que don Atenógenes Silva dice de Alcalde, algo que llama poderosamente la atención. Textualmente escribe: el prelado, o sea, Alcalde, se adelantó a su época, comprendiendo la importancia de la educación para las mujeres y la importancia que tenían las mujeres en nuestra sociedad.
Fray Antonio Alcalde lo escribe literalmente: impulsó el Colegio de Santa Clara. Se adelantó medio siglo a su época, porque hay que recordar que en esa época inclusive los padres de las familias criollas o de las familias acomodadas trataban de impedir que las hijas accedieran a leer y escribir hasta para que no tuvieran la tentación de la comunicación epistolar con los pretensos. Y Alcalde funda, y lo escribe así, el segundo homenaje fúnebre, don Atenógenes Silva: se adelantó medio siglo a su época, llegando a tener 1000 alumnas. Imaginémonos esa cifra, 1000 alumnas. Guadalajara no llegaba a los 30,000 habitantes, y lo establece así en su elogio fúnebre don Atenógenes Silva: llegó a tener 1000 alumnas instruidas en muchos ramos del saber humano propio de las mujeres. Y también lo conocemos nosotros, ya se mencionó aquí por la doctora Ruiz Rasura, lo que fueron las obras de Fray Antonio Alcalde. Él fue el primero en América que impulsa un desarrollo habitacional con un contenido social. Las famosas 156 cuadritas, que queda una ahí, que cuida celosamente el señor cura del santuario en la calle de Alcalde, enfrente donde está el monumento al Silagués, al dominico sigalés, que queda como una muestra, y que las hace precisamente en la zona que se consideraba donde había mayor sanidad en la ciudad, en las cercanías también del hospital de San Miguel de Belén. Ese hospital que hizo después de la precariedad de sanidad de 1786, de 1787, que la historiadora Lilian Oliver dice que falleció, con documentación lo sustenta, el 15% de los tapatíos con la cólera, la peste, le llamaron el año negro porque también hubo hambruna, hubo sequías, no hubo cosechas, y fallecieron el 15% de los tapatíos. Y Alcalde, la mayor inversión del 1,094,000 pesos de su pecunio que le correspondieron por los ingresos de los diezmos, porque a los obispos en esa época no había el SAT, no había la Secretaría de Hacienda, y quien cobraba a través de los diezmos era el obispado. Alcalde, cuando llega, la recaudación en 1771 había sido de aproximadamente 126,000 pesos. ¿Qué hizo? Aplicó medidas correctivas, combatió la corrupción y lo incrementó, y al tercer año ya casi había triplicado los ingresos por los diezmos. Pero la inversión mayor que hizo fue en dos obras fundamentales. Una, ya decíamos, el hospital de San Miguel de Belén, que aparece en todos los datos contables porque rendía cuentas, era muy transparente, y al morir su primer biógrafo, que fue un laico, Mariano Otero, describe puntualmente en qué gastó cada peso y cada centavo, y de su muerte, de ese 1,094,000 pesos, solo dejó 180 pesos para sus expolios o para las deudas o para las cosas urgentes a su fallecimiento. Todo lo demás lo derramó con mucha generosidad. En ese hospital fueron 292,000 pesos. Y hay una cosa maravillosa, aparte de las cifras que nos mencionaba la doctora Adriana, y que Fernando Petersen, que pasó muy bien su ingreso y que hace una semana nos dio una disertación sobre el sistema de salud y sobre el hospital hoy denominado Fray Antonio Alcalde, es una institución
que ni un solo día ha cerrado las puertas en atención a la humanidad doliente. Y hay que señalar, no solamente fueron las 1,000 camas que sustituyeron 2 desvencijados hospitales que estaban con 28 camas entre las dos, uno donde hoy es el Mercado Corona, que era el Hospital de San Miguel, y el otro en el Templo de San Juan de Dios. Y esas 28 camas fueron sustituidas con 1,000 camas, pero además con todas las condiciones de sanidad y con todos los componentes que todavía en el siglo XVIII tenían los centros de atención hospitalaria. Se llamaban hospitales porque era darle hospitalidad a quien se iba a morir, por eso es el nombre de hospital. ¿Y cuáles eran los componentes? Era el jardín herbolario, que hoy se llama el Jardín de Cigales. ¿Por qué? Porque la medicina era herbolaria, la medicina no era como hoy de laboratorio, y aquí hay muchos doctores, empezando con la presidencia y muy buenos doctores, y era herbolaria. El tercer componente, ¿cuál era? El espacio y el recinto de devoción y de fervor, y ahí está el templo. Y el cuarto espacio imprescindible en los hospitales era ¿cuál? El cementerio. ¿Por qué? Porque la gente moría y había que hacer la inhumación lo más rápido posible, y Alcalde la hizo. Y otra obra cumbre de Fray Antonio Alcalde, todos lo sabemos, lograr después de casi 100 años que había iniciado la gestión Felipe Galindo y Chávez, que fue el primer rector, el primer director del Seminario Tridentino del Señor San José, cuando se abrió en 1696, donde ahora está el Museo Regional de Guadalajara, y que fue la primera institución de enseñanza superior, digamos, podríamos decir así. Él inició las gestiones para que la Corona autorizara la erección de lo que sería después la Real Universidad de Guadalajara. La hizo en 1700, están los documentos de petición, y siempre se oponía a que se abriera aquí la Universidad Pontificia de la Ciudad de México. Textualmente, una de sus respuestas al final era: para la educación no hace falta una universidad en Guadalajara, en la Nueva Galicia. Es suficiente con esta Universidad Pontificia de la Ciudad de México. Y Alcalde sufragó también de su pecunio 60,000 pesos para garantizar el pago a maestros, a docentes, cuando se da la apertura en lo que era el convento y el templo de Santo Tomás, hoy la Universidad la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz. Y hoy esa universidad, y aquí está un exrector, Tonatiu, que es asiduo a estas sesiones, esa universidad tiene hoy 356,238 alumnos, y las instalaciones de esa universidad, fundada por Fray Antonio Alcalde, tiene espacios educativos en 112 de los 125 municipios de nuestro estado. No hay una universidad que tenga esa transversalización como lo tiene la universidad que fundó Fray Antonio Alcalde. Por ello, además de los elogios fúnebres, yo creo que vale la pena citar, y ya que se está en proceso de canonización, de beatificación, de santificación, uno de los mayores milagros de Alcalde fue haber hecho esta ciudad. Esta obra que editó el Ayuntamiento de Guadalajara en 1917, que hizo el Colegio de Jalisco por la doctora Angélica Peregrina, que es consocia de esta institución, contiene una monografía de Mariano Otero, que es con motivo de los 300 años. Otero, su primer libro que escribió fue a los 20 años de edad. Para entonces, muy precoz como fue toda la vida, porque que presentía que su vida sería muy breve por el tránsito de este mundo, murió a los 33 años, a los 18 se recibió de abogado, sin haber estudiado en la facultad. Al terminar el bachillerato, le pidió permiso al gobernador, Antonio Romero, ultraconservador, pero qué bueno que le permitió que lo examinara Dionisio Rodríguez, Luis Verdía y Gutiérrez Mayén, y lo declararon exhaustivamente apto para el ejercicio
ejercicio de la abogacía. Y bien precoz, se recibe de abogado a los 18, se casa a los 19, fue también muy intenso, tuvo 9 hijos con su esposa, la señora Andrea Arce, y a los 20 años Otero escribe su primer libro, Noticias biográficas del señor alcalde obispo de Guadalajara. ¿Por qué lo escribe Otero? Porque seguramente en su casa, Otero era de una familia caudalada. El abuelo de Otero, el abuelo paterno, era un abogado andaluz que llegó a Guadalajara ya de abogado en 1770, coetáneamente a Fray Antonio Alcalde. Ha de haber sido inquieto este abogado y llegó a ser alcalde tercero de Guadalajara, que era una especie de impartición de justicia en la ciudad. Y cuando la crisis, el abuelo de Otero formó parte del comité que integró Fray Antonio Alcalde y era promotor de dar también alimentación y ayudar a los necesitados. Entonces seguramente Otero, en sus pláticas de niño, porque quedó huérfano de padre a los 8, su padre fue de la 4ª generación de la Real Universidad de Guadalajara como doctor en medicina, y escuchaba las conversaciones que referían seguramente de la convivencia entre su abuelo paterno y Mariano y Fray Antonio Alcalde. Entonces, Otero, en esta monografía que dice, en 1771, Guadalajara era una ciudad infantil, era una ciudad monótona, pero la providencia le dio de regalo la designación de Fray Antonio Alcalde como obispo de Guadalajara. Así lo dice Otero. Y luego dice Otero, a la muerte, en 1792, Fray Antonio Alcalde dejó a Guadalajara convertida en la 2ª ciudad del reino de la Nueva Galicia. Y concluye, y cito textualmente, dice Otero en este libro que se editó en el Ayuntamiento de Guadalajara: si alguna vez esta ciudad levantase magníficos monumentos y quisiese elevar sobre ellos las estatuas de sus grandes hombres, ninguno podría presentarse en paralelo con este humilde religioso que la providencia lo conservó hasta 1792. ¿Qué beneficios en estos 20 años? Y también, seguramente atendiendo lo que aquí Otero escribía, el Paseo Fray Antonio Alcalde. ¿Cuándo surge? El Paseo Fray Antonio Alcalde surge cuando se da la línea 3 del metro o el tren ligero, como decimos aquí en Guadalajara, que la superficie por donde va subterráneo ese medio de transporte. La discusión era qué se iba a hacer. Se dio un acuerdo, y lo refiero, y no es fácil que se den ese tipo de acuerdos entre quien gobernaba el Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, y quien era el alcalde, Enrique Alfaro. Y la propuesta de Alfaro fue que no volviera la avenida Alcalde, que primero se le llamara Paseo Fray Antonio Alcalde, porque había veces, antes se llamaba la avenida Santo Domingo, así se llamaba el Paseo Alcalde, y cuando se llamaba Alcalde había a veces la confusión si era por la jerarquía del cargo político de presidente municipal, y ahí se tomó la determinación de hacerlo peatonal y semipeatonal en gran parte del trayecto. Inclusive, y les comparto anecdóticamente, en 2017 yo fui a Cigales en representación del ayuntamiento y del alcalde, y presenté en sesión solemne del ayuntamiento de Cigales, eran las fiestas de la vendimia, le dicen allá, los renders de cómo sería el Paseo Fray Antonio Alcalde que me pidieron que expusiera. Para mi sorpresa, cuando lo expuse, era una alcaldesa del PSOE, de nombre Pilar, y en el propio acto oficial, después de mi intervención, dice: oye, secretario, y la secretaria del ayuntamiento, me parece extraordinario el homenaje a nuestro hombre prócer, a nuestro gran Fray Antonio Alcalde, pero dudo que lo vayan a hacer.
en público, o sea, no lo dijo en corto o así de cerca. No, dudo que lo vayan a hacer y no creo que lo realicen. A la hora del convivio, yo ya no le interpelé porque pues por cortesía, yo era invitado, ya el orden del día estaba establecido, y ya en la comida, en la convivencia, le dije: oye, Pilar, a ver, ¿por qué tuviste esa expresión? Que por supuesto estoy en desacuerdo contigo. El fervor por Fray Antonio Alcalde es tal que está el acuerdo del gobierno del Estado, del alcalde, y se va a hacer así como lo presentamos. Es que, Enrique, en México hay muchas mentiras en política y hay muchos incumplimientos y se da corrupción. Le dije: bueno, a ver, es innegable que se da corrupción, pero toda nuestra práctica y parte de nuestra cultura y también esos defectos que nos imputas fueron de la cultura que ustedes nos endosaron en la colonia. Le dije, hoy, porque ella habló que hay las mordidas, le dije, cuando era Nueva Galicia, era la colonia, se le llamaban untadas, y hay documentos donde alguien llegaba a hacer un trámite a las Cortes de Madrid o al Virreinato y al saludar tenía que darle la untada al funcionario que esperaba la recibiera. Cuando le dije a Alfaro, la expresión de la alcaldesa ya sabrán de imaginar. Bueno, se hizo el paseo. Ya cuando se terminó, me dijo Enrique, ya era gobernador: oiga, dígale a Pilar, ¿todavía tiene comunicación con ella? Sí, le dije, pues no hay que ser desencuentros de toda la vida, si tenemos comunicación. Dígale, muéstrele cómo quedó, invítala. Y bueno, lo hice, le mandé: oye, felicidades. Le dije: oye, estás invitada. Enrique, no me llama mucho la atención ir a México. No sé a qué otros caracteres se refieran en esa disonancia entre México y España. Pero bueno, total no vino. Pero lo importante es que se hizo. Y yo creo por eso que Fray Antonio Alcalde, entre otros milagros, ha hecho el de hacer esta ciudad de Guadalajara. Y yo creo, y para concluir ahora sí, que vale la pena mencionar lo que Gutiérrez Nájera en 1888 vino, hizo un recorrido por el Hospital Civil, por el Hospital Fray Antonio Alcalde, San Miguel de Belén, y al terminar el recorrido en el hospital, muy impresionado, Gutiérrez Nájera dice: palabras más, palabras menos, es extraordinario estar aquí. El alma de alcalde no está en el cielo, porque no quiso estar entre los dichosos. Su templo es el Hospital de San Miguel de Belén y está junto con la humanidad doliente. Muchísimas gracias. Voy a pasar. Muchas gracias a la doctora Adriana Ruiz Rasura y desde luego al maestro Enrique Ibarra Pedrosa por ofrecernos esta asertiva y puntual remembranza referente al libro, al citado libro que se encuentra en comentarios. En honor también y en una cortesía elemental para quienes han trabajado en la compilación de esta obra, le voy a ceder el uso de la voz a la doctora Ruiz Rasura para que conduzca los comentarios puntuales, tomando en cuenta la opinión de los compiladores. Por favor. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, nos gustaría escuchar la voz precisamente del presbítero y doctor Rubén Rodríguez Valderas. Platíquenos cómo fue que localizó estas maravillas. ¿Puedo pasar ahí? Por favor, por favor. Pues muchas gracias por esta invitación y yo voy a pasar aquí varias horas hablando de ese libro, pero voy a tratar de ser breve. ¿Me da 5 minutos? Sí, bueno, claro. Entonces, como todos somos testigos, han pasado más de 200 años desde el fallecimiento de Fray Antonio Alcalde. Por diversas razones históricas, nacionales, internacionales, etcétera, la causa ha quedado relegada, pero al fin, en 1992, don Juan Sandoval consiguió de la Santa Sede
que dieran un documento que se llama el Nihil Obstat. No hay obstáculo para que pueda llevarse adelante un estudio profundo de la vida de Fray Antonio para comprobar si se puede decir que haya sido un hombre santo. Y entonces, a partir de ese momento, se empezó un estudio ya muy serio, muy profundo, pero otra vez, por una cosa o por otra, se fue dejando. Pero en 1924, nuestro actual arzobispo, don Francisco Robles Ortega, tuvo la decisión de pedir a Monseñor Dueñas que fuera el actor de la causa. Es el título preciso que manda la Santa Sede que se dé, el actor de la causa. Él es el responsable de que la causa salga adelante. Monseñor Dueñas, el párroco del Santuario de Guadalupe. Y me pidió que yo ayudara como postulador. Todo esto tiene otra historia preciosa que no voy aquí más que a mencionar en 2 palabras, que es que en los años anteriores, del 17 al 24, me tocó intervenir en la causa de canonización de otro personaje de la UDG. Por ahí traigo un libro, pero ya luego se los enseñaré. Es un ingeniero químico, Arturo Álvarez, cuya causa ya se terminó a nivel diocesano, ya está en Roma, y ya nos acaban de avisar que ya dieron por aprobado todo el proceso que se hizo en Guadalajara, y nos han pedido que se elabore ya un documento que se llama Positio, que es la posición de todo este estudio ante el dicasterio de las causas de los santos para que se lo presenten al Papa. Entonces va por muy buen camino de Arturo Álvarez. Pues ahí me pidieron que interviniera en lo de Fray Antonio. Soy el postulador para servirles, y luego nos hemos encontrado con una mujer muy activa, muy expeditiva para todo, la maestra Marta Vallejo, que nos ha ayudado mucho a sacar esto adelante. Bueno, Marta Vallejo. Entonces les informo que en el santuario se ha constituido lo que se llama técnicamente el Fondo Personal Antonio Alcalde Barriga, que contiene ya a la fecha más de 2,000 documentos que ya están archivados perfectamente. En el momento que lo juzguen oportuno, podemos invitar al señor presidente, a las autoridades, para que asistan ahí. Está muy modesto, pero ya está bien ordenado todo. Entonces, entre esos documentos, más de 2,000, nos encontramos con esto, los elogios fúnebres. Y ahí fue donde nos saltó la chispa de decir, bueno, todo el mundo habla de que Fray Antonio Alcalde es un gran gobernante, de que es un hombre de cultura, de amor a la humanidad doliente, etcétera, etcétera, todo lo que maravillosamente hemos oído ahora, pero nadie había encontrado un documento de los elogios fúnebres que descaradamente hablan de las virtudes. En otra intervención como esta, me tocó coincidir con don Enrique y mencioné algo que luego él me dijo que le llamó la atención. ¿Qué hace falta para un proceso de canonización? No es un milagro, son las virtudes del personaje. Las virtudes del personaje, fundamentalmente las virtudes que todos conocemos, las 4 virtudes cardinales: su templanza, su fortaleza, su justicia y su prudencia. Y en el terreno ya teológico de la vida de fe, la esperanza y la caridad. Entonces, con base en eso, pensamos hacer este libro. Como señalaba don Enrique, hemos subrayado en amarillo, si se fijan, la misma edición tiene una franja amarilla y una más oscura. Y la amarilla dice santidad, y la de al lado dice y legado. El legado es todo lo que viene como consecuencia de la santidad. Ahí, cada página que abran, habla o de la fe, o de la esperanza, o de la caridad, o de la prudencia, o de la fortaleza. Es una joya, verdaderamente. Y la Universidad Panamericana pues se ha lucido al hacer esta edición. Ojalá que la puedan ustedes adquirir y leer. Y aquí lo dejo porque si no, no voy a detener nunca. Muchísimas gracias, doctor Rubén Rodríguez Valderas.
A continuación cedemos el uso de la voz al maestro Jorge Alejandro Peña para que también nos comente cómo fue que la Universidad Panamericana le interesó este tema. Adelante, por favor, maestro. Muchas gracias. Bueno, es un honor el día de hoy estar aquí presentando este libro. Es un libro que va con el toque y la santidad de Fray Antonio Alcalde, porque ya esta es a lo mejor la quinta presentación. Ya se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se presentó en la Filuni de la UNAM y hace 15 días se presentó en la Feria del Palacio de Minería en la Ciudad de México. Entonces es un libro en donde van a descubrir a un personaje muy virtuoso que tiene estas 7 virtudes, las cardinales y las teologales, pero también van a encontrar una persona muy humana y la vamos a encontrar a través de los diferentes perfiles. El perfil educativo en la estructuración de la UDG, el perfil preocupado por la salud con el hospital, que el hospital además tenía su cementerio y algunas otras cosas más, el jardín botánico, un personaje preocupado por las causas sociales, un personaje preocupado por un sinfín de cosas que las vemos en la actualidad. Es por eso que también quisimos incluir la carta del gobernador y de la presidenta municipal para que trajeran a este personaje a la actualidad y le demos la importancia de 2 rectores importantes, la rectora de la Universidad de Guadalajara y nuestro rector, el doctor Abraham Mendoza, etcétera. Y bueno, la parte de la ciencia con la doctora Ana Rita Valero también, que nos da su carta de presentación, y bueno, pues un prólogo que es como un dulce en la boca de Enrique Ibarra. Entonces es un libro que se va moviendo solo, que esperamos le vaya muy bien porque queremos compartirlo con todo México. Ahorita estamos trabajando en una iniciativa para hacerlo llegar a todos los obispos de México a través del Padre Rubén y bueno, a través a diferentes instituciones. Fray Antonio es un ejemplo de educación, un ejemplo de estar en las aulas, entonces es como lo vimos. Desde la Universidad Panamericana estamos apoyando esta iniciativa porque cumple con 2 de nuestros perfiles, humanista y de identidad cristiana, que es lo que estamos empujando diariamente. Ahorita este libro aquí, pero el jueves lo vamos a tener a la venta en la Universidad Panamericana. Va a haber una presentación con la doctora Ana Rita, el maestro Enrique y nuestro rector, el doctor Abraham Mendoza. Entonces los esperamos el jueves a las 6 de la tarde y va a haber 6 el jueves a las 6 y bueno, los esperamos en la Universidad Panamericana con las puertas abiertas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y ya para terminar el maestro Ibarra Pedrosa, ya lo conocemos, se emociona y nos quiere comentar algo más. ¿Sí? Nada más, perdón, gracias, con su venia. Nada más hacerle justicia a Gutiérrez Nájera. Dice, Gutiérrez Nájera en 1888 recorrió el hospital de San Miguel de Belén y al término de su recorrido expresó, cito textual: era español, pero no de la raza de los conquistadores, sino de la raza de los misioneros. Sus manos siempre estuvieron llenas de limosnas y sus labios de consuelo. Su memoria vive en todos los espacios, y cuentan los que de cosas místicas saben que el alma de Fray Antonio Alcalde no quiso entrar al cielo, no hubiera sido dichoso entre los dichosos. Está en este hospital de Belén, este es su templo. Eso fue lo que dijo el poeta. Con
el gusto de haber escuchado esta extraordinaria disertación por parte de dos también distinguidos ponentes y miembros de esta honorable institución, y con la aportación que han hecho quienes han participado en la compilación y desde luego con la distinguida presencia de todos ustedes, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a la doctora Adriana Ruiz Rasura por su participación como presentadora del libro Dos elogios fúnebres en honor de Fray Antonio Alcalde y Barriga, Santidad y Legado, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y el objetivo fundamental de esta institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Enhorabuena y muchísimas gracias, doctora Adriana. En esos mismos términos y con la misma distinción para el señor maestro Enrique Ibarra Pedrosa, a quien le agradecemos de nueva cuenta la participación en la presentación del libro Dos elogios fúnebres en honor de Fray Antonio Alcalde y Barriga, Santidad y Legado. Muchísimas gracias, maestro, por su participación. El presente reconocimiento también va orientado al presbítero y doctor Rubén Rodríguez Valderas por la participación y compartir además generosamente los hallazgos encontrados en la búsqueda de esta causa. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. De igual forma, se entrega el presente reconocimiento al maestro Jorge Alejandro Peña Landeros por su participación como compilador en esta extraordinaria obra y por la generosidad institucional de hacerlo partícipe a esta comunidad. Muchísimas gracias y haga extensivo nuestro reconocimiento y gratitud a las instituciones participantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Le cedo el uso de la voz a la doctora Jessica Marceli Sánchez para que continúe con el protocolo para el cierre de esta sesión. Muchas gracias. Aprovecho para dar algunos avisos. El próximo martes 17 de marzo, en punto de las 20 horas, tendremos el conversatorio de Viva Voz, Jalisco Radio, a cargo de nuestro expresidente, el maestro Samuel Gómez Luna Cortés, y nuestra invitada, la licenciada María Begoña Lomelí Olivares. El jueves 19 de marzo, en punto de las 20 horas, tendremos la conferencia del capítulo juvenil Ni Anónimas ni Solas, Juntas, a cargo de la maestra Cristina Patricia Carrasco Acosta. En el marco de esta sesión se realizará la toma de protesta de dicha directiva 2026-2027 del capítulo juvenil, asumiendo la coordinación la ponente de esa sesión, la maestra Carrasco Acosta. Los esperamos. Aprovecho también para agradecer nuevamente a todos los presentes que nos acompañan, ya sea vía presencial, vía virtual, y en especial a los expresidentes, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, el doctor Julio Alejandro Santillán Becerra, el doctor Eduardo Velasco Briceño, el licenciado Claudio Jiménez Vizcarra, el doctor Adalberto Ortega Solís. Y la doctora Adriana Ruiz, que nos acompaña como comentarista, por supuesto, esta noche. De la misma forma, agradecemos al diputado Tonatio Bravo Padilla por acompañarnos esta noche. Y tenemos también una invitación especial que nos hace llegar nuestro comentarista y consocio, el maestro Enrique Ibarra, para asistir al Colegio de Jalisco y también por medio de la Fundación Paseo Fray Antonio Alcalde
Ambas instituciones tienen el honor de invitar a la presentación del libro Elogios fúnebres de Fray Antonio Alcalde, intríngulis históricos de la primera imprenta en Guadalajara, de 1793. Esto tendrá lugar el viernes 13 de marzo, en punta de las 13 horas, en el Palacio Municipal de Guadalajara. Participa el autor y diversas personalidades, entre ellas nuestros consocios, el presbítero Tomás de Híjar Ornelas, el maestro Enrique Ibarra Pedrosa y Ixchel Nactul Ruiz Anguiano. Los esperamos. Y para cerrar esta sesión, que bueno, fue de lo más interesante, gracias a los comentarios que nos ilustraron un poco este estupendo material que aquí tendrán a la mano al terminar la sesión. Paso el uso de la voz a nuestro presidente. Adelante. Muchas gracias a la doctora Jessica Marceli Sánchez. Agradecemos a todos ustedes su participación, a quienes lo han hecho de manera virtual, y los invitamos a seguir deliberando sobre este interesante tema con quienes han participado en esta sesión académica. Particularmente le reitero la invitación a todas las actividades que emprende esta distinguida y honorable institución. Particularmente insisto en la participación de apoyo al capítulo juvenil, que está haciendo un esfuerzo extraordinario para que pueda integrarse a la vida académica de esta institución. De tal manera que, siendo las 21:05, declaramos formalmente clausurada esta sesión, agradeciéndoles a todos ustedes su asistencia. Buenas noches.